Seguridad de clase mundial, transacciones sin preocupaciones. Mexo es una plataforma centrada en ti y en tu forma de crecer. Estamos aquí 24 horas al día, los 365 días al año. Toma el control de tus oportunidades. Es una nueva era. No hay límites. Mexo está aquí para llevarte a un mejor futuro. Con Mexo, el futuro está en tus manos. Pues qué tal, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Déjenme acomodar un poquito el micrófono, que ya me di cuenta que me quedó un poco raro. Ay, listo, ahí está. Pues ahora sí, bienvenidos como todos los martes en punto de las 8:30 de la noche a través de las plataformas de Mexo. No se les olvide que estamos a través de YouTube y a través del Facebook Live, así que stay tuned porque el día de hoy aparte les tenemos sorpresitas. Déjenme platicarles antes de comenzar el live que el día de hoy vamos a regalar 350,000 chips a las 10, o sea, Shivas, a las 10 primeras personas que logren completar una frase. 350,000 Shivas son $2, pero imagínense que algún día llegue a subir como Bitcoin y ustedes tienen 350,000. Así que, pues es un buen comienzo para empezar a holdear. Lo que vamos a hacer es que tienen que completar una frase. Esta frase voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases a lo largo de el live y lo que tienen que hacer es irlas apuntando. Y una vez que ya hayamos terminado de decir las frases, yo les voy a decir, esta es la frase 1, esta es la frase 2, así. Las tienen que unir y con esas frases se va a armar una frase más grande con la cual esta frase la tienen que compartir en Mexo Exchange junto con su UID de Mexo y las 10 primeras personas que nos manden esta frase se van a hacer ganadores de 350,000 Shivas, que son $2 para cada quien. Ya lo saben, nos tardamos ahí un par de días en lo que recopilamos la información, verificamos el UID, vemos que tengan cuenta. Si no tienes cuenta, pues es una muy buena oportunidad para abrirla y empezar a holdear con los Shivas. Así que nada, yo soy Javi Gamboa, embajador de compromiso de esta gran plataforma llamada Mexo, y la verdad es que nos da un gustazo siempre estar aquí porque sobre todo nos gusta que ustedes están aprendiendo aquí en este canal de manera gratuita con todo lo que hacemos todos los embajadores. Ya saben, los lunes hay un podcast que la verdad está bien chido con noticias y demás. Los martes estamos haciendo este tipo de análisis para toda la gente, pues que le interesa aprender, que no solamente quiere comprar pues voy a comprar porque me dijeron en Mexo que iba a subir. Pues no, la verdad está muy bien que también aprendas a hacer análisis técnico. Y pues hay un montón de cosas, ¿no? Hay martes ciertos programas, los miércoles hay otros, los jueves hay otros. La próxima semana les prometo que les voy a tener un listado exacto de qué pueden ver, qué días, a qué horario y con qué embajadores para que no se lo pierdan. Y bueno, pues esta va a ser la segunda clase. Déjenme comenzar a compartir la pantalla porque esta es la segunda parte de esto que hablábamos del método de Wyckoff. Déjenme compartirlo. Denme 2 segundos. Compartir. A ver. En unos segunditos más nos va a aparecer. Ahí está. Entonces, bueno, pues en la clase pasada hablábamos precisamente de la primera parte del método de Wyckoff, que era precisamente identificar las fases del mercado. Ya decíamos, antes de comenzar, déjenles muestro esto simplemente porque me interesa mucho que tengan una idea de qué vamos a hablar. Y como dice ahí, ¿no? Este artículo proporciona una visión general de los enfoques técnicos y prácticos de Wyckoff para los mercados, incluidas las pautas para identificar posibles trades e ingresar posiciones largas y cortas, o sea, long y short, análisis de rango de acumulación y distribución y una explicación de cómo usar los gráficos para identificar objetivos del precio, es decir, hacia dónde va y hacia dónde viene. Así que ya lo saben, siempre hay una fase de declive, acumulación, una fase de subida y una fase de distribución. Ahorita vamos a hablar mucho más al respecto. Y bueno, la primera frase del día
La primera es buscamos, así que si tú estás ahí viéndolo, anótate en un cuadernito la palabra buscamos porque va a ser la primera frase, ¿vale? Entonces nos vamos a pasar aquí rápidamente al siguiente slide. Como decíamos aquí, el método de Wyckoff en esta segunda parte, pues hablaremos de un enfoque de 5 pasos para el mercado según el método de Wyckoff, que vamos a dividir en fases. Y como dice ahí, este método de Wyckoff implica un enfoque de 5 pasos para la selección de valores y la entrada de una operación que se puede resumir de la siguiente manera. Miren, como ven aquí en la pantalla, pues estamos viendo básicamente un canal, donde en este canal estamos viendo máximos, test de soporte, verifica una trampa, vuelve a bajar a la trampa, hace una serie de bajos más bajos y altos más bajos, hasta que llega una parte en la que podemos identificar si el mercado va a subir o va a bajar. Yo sé que tal vez ahorita no se entiende, pero no importa, porque lo vamos a explicar tantito más adelante. Simplemente esto es, si el mercado tenemos que identificar, como decíamos en la clase pasada, si está en un rango de acumulación o en un rango de distribución. ¿Por qué? Porque si está en un rango de acumulación, pues el precio lo más probable es que rompa la alza. Y si estamos en un rango de distribución, lo más seguro es que rompa la baja, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué digo que lo más seguro, ¿no? Y bueno, algo bien importante precisamente dentro de este método de Wyckoff es precisamente hablar de los principios fundamentales, las 3 leyes del mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. Ahorita las vamos a explicar una a una. La otra es ley del esfuerzo y del resultado. Y por último, la ley de la causa y del efecto. Esto es muy importante precisamente para el mercado. Ahorita vamos a descubrir por qué. Y bueno, precisamente hablábamos de estas 3 leyes y la primera ley, precisamente como dice aquí, es la ley de la demanda y de la oferta. Así que como dice ahí, el precio de un Bitcoin está determinado por la oferta y por la demanda. Cuando la demanda de Bitcoins aumenta, el precio aumenta y cuando la demanda cae, el precio cae. Es decir, esto es bien simple, como dice ahí, ¿no? Si un artículo X, digámoslo para ponerlo en términos coloquiales, yo tengo una guitarra y esta guitarra la quiero vender en $100 y hay mucha gente interesada en comprarla a ese precio, es decir, yo la puse a $100 y de pronto hay 50 personas que me la quieren comprar. Pues evidentemente se dice que hay mucha demanda a ese precio y por lo tanto el precio va a tender a subir, ¿ok? Por otro lado, si hay poca gente interesada en comprarlo a ese precio, pues el precio va a caer. Esto es como lo que vemos en Mercado Libre, lo que vemos en todas estas empresas, ¿no? Si hay un producto que vale $100 y de pronto hacen una puja y lo máximo a lo que llegó es a que se puede vender en 40, pues hay de dos, el que la está vendiendo tiene que bajar el precio para que se venda. Entonces, evidentemente, pues si hay poca demanda, pues evidentemente el precio va a bajar porque evidentemente hay poca demanda y hay mucha oferta, ¿no? Entonces, esta es la primera ley que es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante. La segunda ley es muy importante porque tiene que ver con el volumen y la armonía del precio respecto al volumen. ¿Qué significa esto? Significa que si vemos que el precio, mira, déjenme agarrar aquí el mouse, ¿no? Si vemos que el precio comienza a bajar con un incremento significativo de volumen, ¿qué es esto? Es decir, aquí vemos que el precio viene, hace un pequeño retroceso aquí, baja a esta línea de soporte, vemos que hay un incremento de volumen y el precio no consigue romper, como ven aquí el precio no consiguió romper, sube, con lo cual se dice que no hay armonía, es decir, por eso es la ley del esfuerzo y del resultado. Si hace el esfuerzo y obtiene el resultado, pues está en armonía, es decir, aquí no tenemos armonía y sobre todo porque después de que vimos esto, aquí vemos que hay un intento de volver a tener volumen, ¿no? Entonces hay interés en que el precio suba. Por el otro lado, como vemos aquí, el precio comienza a bajar, tiene un incremento significativo de volumen y el precio consigue romper. De hecho, aquí si ven, hizo el típico rompe y apoya, ¿no? Viene, rompe el nivel de soporte, apoya
hace este pullback hacia la zona de soporte, que en este caso será la zona de resistencia, porque ya se convirtió en resistencia, y el precio sigue cayendo, ¿no? Entonces se dice que hay armonía, porque precisamente la ley del esfuerzo, su esfuerzo tuvo su resultado, ¿no? Esto nos lleva a que precisamente pues tiene un incremento de volumen interesante y el precio logró romper, ¿no? Por lo tanto, algo bien interesante es que después de que subió el volumen, empezamos a ver que el volumen decrece, ¿sí ven? Por eso puse esta rayita aquí, el volumen decrece. Por lo tanto, nos indica que no hay interés en que el precio siga subiendo y esto continúa un movimiento bajista. Entonces, ¿qué es todo esto? Ahorita vamos a explicarlo bien, pero algo bien importante en el análisis de Wyckoff es precisamente ver la acción del precio, que ya lo vimos en otro streaming, y otro es ver el volumen simple. Hay un indicador que se llama volumen simple y en este volumen simple podemos ver esto, el aumento de volumen. Y si de pronto ves que aumentó el precio, hace un pullback y empiezas a ver que el precio empieza a tener cada vez menos volumen, pues es un indicador de que no hay un interés comprador y el precio tenderá a bajar, ¿ok? Ahora, la ley de la causa y del efecto, ¿no? Aquí lo puse un poco rimbombante para que se entienda, pero antes de eso vamos a pasar a la segunda palabra de la frase que tienen que completar si se quieren ganar estos $2 en Shiba. Y la segunda es un desequilibrio. Así que si ya anotaste la primera, la segunda que tienes que anotar es un desequilibrio, ¿ok? Llevamos 2. Acuérdate, todavía faltan varias. Ahora, si nos regresamos una vez más aquí y podemos ver efectivamente... bueno, alguien aquí nos está preguntando que a dónde tienen que mandar la frase. Decía al principio bueno, se los vamos a compartir al final. Simplemente diré que tienen que compartirnos la frase con su UID a Mexo Exchange, que al final del streaming les vamos a pasar el link si es que todavía no lo tienen, ¿vale? Ahí está. Ahora, el tema aquí es la ley de la causa y del efecto. Es decir, ¿cuál es la causa? Acumulación. El efecto es juntar para aumentar y esto tiene un efecto de mercado alcista, ¿ok? Y la distribución, que es repartir o distribuir para disminuir, causa repartir, efecto mercado bajista, ¿ok? Entonces, acumulación, la causa es juntar y el efecto es mercado bajista, y en la distribución la causa es repartir y el efecto es el mercado bajista, ¿no? Que básicamente, como lo pueden ver aquí, lo que estamos viendo es que tenemos un declive del mercado, viene por aquí una tendencia bajista, tiene una fase de acumulación, que ahorita nos vamos a meter a estudiar cómo se analizan las fases. Luego tenemos un mercado alcista y tenemos un proceso de reacumulación. De hecho, a ratito les voy a mostrar el gráfico de Bitcoin en 4 horas que precisamente hizo varios niveles de reacumulación. Es decir, no significa que después de que tuvo una fase de acumulación sube y vuelve a ser un rango, va a caer. Por eso es muy importante identificar en qué momento, en qué estructura está el mercado en este momento, ¿no? Como vemos aquí, fase de acumulación tiene una subida, una fase de reacumulación, tenemos una subida y aquí llegamos al punto de la fase de distribución, luego comienza el mercado bajista, tenemos una fase de redistribución y finalmente se confirma la tendencia bajista, ¿no? Entonces, estas son las 3 leyes que no se nos olvide. De todos modos, al final voy a hacer un pequeño resumen de todo esto que estamos platicando para que no se te olvide. Así que, déjenme pasar al siguiente punto, pero antes de esto les diré otra pequeña partecita de la frase que es entre. Así que no se te olvide, la tercera palabra es entre. Anótalo bien para que te puedas ganar estos $2 en Shiba. Así que bueno, cuando vemos un mercado alcista, hay algo que le llamamos posiciones primarias, que nos ayuda a ver la huella de los profesionales. Es decir, normalmente el mercado se está moviendo siempre porque hay, intereses y siempre hay una manipulación del mercado.
O sea, nos guste o no, tema de las criptomonedas es que siempre hay una manipulación. ¿A qué se refiere? Tú imagínate que tuvieras 1.500 millones de dólares y quieres comprar Bitcoin. Pues evidentemente tienes la capacidad de manipular el mercado, ¿no? Porque evidentemente estás metiendo muchísimo capital y como decíamos al principio en la ley de la oferta y la demanda, si hay muchos compradores a un cierto precio, pues el precio tenderá a subir. Entonces, si alguien pusiera 1.500 millones de dólares a un precio, pues el precio va a subir para atraer ese capital, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos aquí, que como les digo, ahorita lo vamos a explicar paso a paso, pero en resumen, en un proceso de acumulación, básicamente lo que vemos es que en la fase 1, el mercado tiene una parada, es decir, hasta aquí va a dejar de bajar el mercado, ¿no? Ahorita vemos cómo se puede identificar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que vemos el punto de la primera parada. Luego, vemos que el precio vuelve a subir hacia un punto en particular, que eso se le llama Automatic Rally, y esto lo que nos genera con la parada del Automatic Rally es el punto alto y el punto bajo del rango. Aquí básicamente lo que estamos viendo es un rango sobre el cual el precio se va a montar, ¿no? Y el tercer punto es que va a bajar, pero si ven está rompiendo mi nivel. Esto se le conoce como un spring o básicamente es un engaño. O sea, muchas veces el profesional o la ballena lo que hace es engañarte para que vendas y entonces él te pueda comprar más barato y luego subir el precio, ¿no? No sé si nunca te ha pasado que dices, oye, vendí y el precio empezó a subir. Pues sí, evidentemente, porque los exchange saben dónde está tu stop loss. Entonces es muy fácil que si mucha gente pone su stop loss por debajo, pues va a ir a tocar el stop loss, ¿no? Entonces, este spring básicamente sirve para hacer un pequeño engaño, rompe el precio, pero de inmediato regresa a la zona. Y luego dice el test del spring, que es la validación de reingreso a la zona. Entonces aquí volvemos a ver que vuelve a hacer un spring, hace una validación, que vuelve a entrar hacia la zona, y luego algo que se le conoce como el salto del arroyo, es decir, la línea de arriba o la parte alta del rango, esta línea se le conoce como el arroyo. Entonces el salto del arroyo básicamente es, una vez que ya testé, vi el engaño, vi que va a romper, pues lo que hace es el rompe y apoya, ¿no? Una vez que hace el pullback, el rompe y apoya aquí, pues siempre es un buen punto de entrada y esto se va hacia la alza, ¿no? Evidentemente, en la vida real, pues no funciona solamente así, o sea, no solamente hace parada, automatic rally, spring, test del spring, salto del arroyo, pullback y mercado alcista, ¿no? Sino como vemos aquí, puede hacer varias cosas, ¿no? Puede hacer sube, baja, un pequeño retroceso, vuelve a bajar, hace un pullback a la zona de retroceso, vuelve a subir, etcétera, ¿no? Aquí lo podemos ver, pues, mucho más como está en el, digamos, en la explicación, ¿no? Aquí vemos que hizo un pullback a la zona de retroceso, volvió a subir, tuvo un pullback y se confirma este mercado alcista o se confirma esta ruptura, ¿no? Que es un poco lo que platicábamos. Aquí estamos en una zona de acumulación y precisamente rompió. De cualquier forma, les dejo de tarea que me digan esto a qué se parece, ¿no? Si a alguien de aquí les gustan las figuras chartistas, díganme a qué se parece esto, ¿no? Siempre es bastante interesante. Exactamente, rompe, apoya y nos vamos. Ya sé, ya sé. No lo quería decir como el gordito pelón, no era mi intención. Pero básicamente es eso, rompe y apoya, ¿no? Que básicamente pues es parte de lo que habla Wyckoff. Y bueno, les decía que esto a qué le suena, pues precisamente es un hombro, cabeza, hombro, invertido y rompe. Ahorita les voy a explicar por qué, o sea, de dónde salen estas figuras chartistas. No solamente es de, hubo un hombro, cabeza, hombro, porque luego en los grupos dicen, esto parece que hizo un hombro, cabeza, hombro. A ver, la figura tiene que estar validada por una serie de pasos que lo explica Wyckoff. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Ahora, en una, digamos, en una caída, en una, pues en una tendencia bajista, como ya lo vimos, acaba un proceso de distribución y básicamente lo que vemos es, tiene
la parada, o sea, hasta aquí va a dejar de subir. Tenemos aquí un pequeño pullback, luego viene y hace el automatic rally, luego sube y vuelve a hacer lo mismo, rompe y hace el pequeño engaño, que como ya lo vimos en el rango de acumulación se le conoce como spring, pero en el rango de distribución se le conoce como upthrust. Entonces aquí viene, hace la parada, hace el automatic rally, con esto nos genera el rango, luego viene y rompe el rally, hace este pequeño engaño que se llama upthrust, viene a hacer un test del upthrust, es decir, hace el pullback y vuelve a caer, hace lo que se le llama como deslizamiento de hielo, es decir, la parte de arriba se le conoce como arroyo y la parte de abajo se le conoce como deslizamiento de hielo o la zona de hielo. Luego, cuando la rompe, hace el pullback hacia la zona de hielo y confirma la tendencia bajista, ¿no? Entonces, básicamente, pues son los procesos que están haciendo aquí. Efectivamente, aquí nos dice Uriel, parece un hombro, cabeza, hombro invertido, efectivamente. Y si lo vemos aquí ahora, lo que esto parece es precisamente un hombro, cabeza, hombro, ¿no? Efectivamente, entonces aquí pues veníamos de una zona, digamos, alcista, y una vez que terminó este proceso alcista, hace un pequeño rango para comenzar una tendencia bajista, ¿no? Como les digo, ahorita lo vamos a explicar paso a paso para que lo entiendan. Entonces, les voy a decir la siguiente frase, ¿no? La siguiente frase es la oferta. Entonces, con esto llevamos 1, 2, 3. La cuarta es la oferta. Recuerden anotarlas por ahí, porque con esto se pueden hacer acreedores a 350,000 Shivas, que equivalen a $2. La verdad es que nadie te los regala. En Mexo estamos haciendo un gran esfuerzo para que tú puedas tener este tipo de regalos. Además, fíjate, te invitamos a un live. Estás aprendiendo gratis y te regalamos dinero. ¿Qué más quieres, no? No se puede más, honestamente. Entonces, vámonos a esta fase que, como decíamos, lo vamos a dividir en 5 fases. En este caso es una fase de acumulación, porque si ven, pues aquí viene el mercado, hizo una acumulación y está cayendo a un mercado bajista, ¿no? Entonces, perdón, estamos en una zona de distribución, ustedes disculpen. Viene de una zona alcista, termina de subir, hace todos los procesos que les explicaba y hasta que se convierte en un mercado bajista, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata esto, no? La fase A. Como decíamos al principio, la fase A es el proceso de frenado. Siempre, todas las veces, que casi siempre cuando vemos que el mercado va a llegar al final de una tendencia alcista, como vemos aquí, dice fase del proceso de frenado en la tendencia previa y tenemos un PSI, para que lo vean aquí, que PSI significa Preliminary Supply o parada preliminar, que siempre falla. Es decir, aquí vemos que vino, intentó hacer el rompiendo, falló, hizo un pullback y ahora sí nos vamos al buying climax, que es precisamente la zona más alta a la que va a llegar el precio, por lo menos en ese rango. Como dice aquí, vemos que hay una alza considerable de volumen, que es lo que platicábamos, ¿no? Hubo una alza considerable de volumen y el precio no logra romper. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Ya lo platicábamos anteriormente, ¿no? Aquí básicamente lo que hizo fue, tuvo un aumento considerable de precio y no logró romper este nivel de resistencia. Entonces vemos aquí que hay falta de armonía. Esto significa que al haber falta de armonía, el precio tiende a bajar y nos vamos ahora al automatic rally, donde este automatic rally nos muestra la zona baja del rango, que ya nos lo había mostrado aquí el preliminary supply, y básicamente esto lo que nos dice es que la parte del rango la está haciendo por el buying climax o la parte de la parada con el automatic rally, ¿no? Y luego, evidentemente, aquí lo que vemos es un secondary test, es decir, vino a la zona del arroyo, no llegó hasta arriba, si ven, hizo aquí un pequeño secondary test y luego empieza a tener un bajo más bajo, un bajo más bajo, altos más bajos, ¿no? Empezamos a ver aquí una tendencia bajista y con esto pasamos precisamente a la zona B, donde la zona B es el precio caza toda la liquidez necesaria para producir una expansión hacia la baja del precio. Es decir, veíamos aquí esta zona
del secondary test, donde ya les decía, hicimos bajos más bajos, hasta que llegamos a una zona de debilidad o sign of weakness, ¿no? Que es precisamente la zona de debilidad. Vemos que rompe y como lo explicábamos antes, esto lo que significa es que nos está haciendo un pequeño engaño. Es decir, el mercado intenta que nosotros pensemos que esto va a caer y entonces entremos en short y en ese momento, pues, nos vayamos todos a la liquidación, ¿no? Entonces, una vez que llegó a esta zona de debilidad, como dice aquí, el precio constantemente está probando los niveles del automatic rally, así como del uptrust, es decir, intenta romper, empieza a hacer altos más altos, vuelve a romper, como ya decíamos, el uptrust, que es lo mismo que el spring, pero al revés. Aquí estamos viendo que rompió y empieza a hacer una serie de testeo, como dice aquí, ¿no? El precio está cazando toda la liquidez y precisamente por eso hace esa zona, ¿no? Luego vemos que precisamente el uptrust, una ruptura rápida que prueba el compromiso alcista, es decir, aquí estamos viendo, a ver, los alcistas ¿dónde están? ¿No? Al no encontrar la demanda suficiente, el precio reingresa a la zona del rango de distribución, es decir, aquí es para ver qué tantas órdenes de compra a la alza existen. Como ve que no hay un compromiso, como ve que no hay una suficiente demanda, por eso les decía al principio que es muy importante la ley de la oferta y la demanda, el precio reingresa a esta zona y el precio valida el reingreso, por eso precisamente esta zona hace un pequeño pullback y como les digo, no es perfecto, ¿no? O sea, evidentemente cuando lo vemos en un gráfico que lo está explicando alguien que no hace trading, sino lo está explicando un analista, pues lo que vemos es que este pullback viene precisamente a la zona de rango, ¿no? Y esto pues nos hace que pasemos a la siguiente zona. Como decía aquí, es una secuencia de máximos y mínimos decrecientes encaminados hacia la zona del automatic rally, como ven aquí, y empezamos a ver que vemos el último punto de soporte, ¿no? El LPSI, Last Point of Supply, empezamos a ver aquí. Último punto de soporte, tiene un pequeño retroceso, viene a la zona de la debilidad, a donde tocó hace ratito, digamos, nuestra zona del arroyo, hace un pequeño pullback, hace otro pequeño pullback, y aquí, bueno, luego hablaremos un poquito más adelante acerca de este tipo de figuras que se están mostrando aquí. Y como decíamos, finalmente esto a lo que nos lleva es a que una vez que hace el rompe y apoya, no se burlen, no estamos en ese canal latino, hace el rompe y apoya y vámonos, ¿no? Vámonos aquí en short porque puede comenzar un mercado bajista, ¿no? Ahora, luego nos vamos, pues precisamente a la zona de acumulación. Aquí vi que puse mal el título, ustedes disculpen. Nos vamos a las fases de acumulación, donde precisamente también tiene 5 fases, ¿no? Como ya les decía, aquí viene, hizo un pequeño proceso en este caso sería de redistribución. Vemos aquí lo que ya les platicaba, que hizo un primer intento de rompimiento, no lo logró, se vino para acá y nos genera precisamente esto que es parte de la zona A, que como decía aquí, ¿no? Fase del proceso de frenado de la tendencia previa. Tenemos una parada preliminar que siempre falla, como les decía, el preliminary support. Luego vemos la parada final, el SC, que es el selling climax, o el punto hasta donde llegó la caída. Vemos que hay una alza considerable de volumen. Aquí vemos que hay una alza considerable de volumen. El precio no logra romper, por lo tanto vemos que hay una falta de armonía. Entonces el precio tiende a subir hasta que volvemos a llegar prácticamente al punto del preliminary support y vemos que está aquí. Ustedes disculpen. Vemos aquí donde llegamos al automatic rally, que es precisamente la zona de soporte, y luego vemos que obviamente hay otro secondary test muy cercano a la parada y con esto pasamos a la zona B. Ahora el precio caza toda la liquidez necesaria para producir una expansión hacia la alza del precio. El precio constantemente está probando los niveles del automatic rally, como ya lo decía, los niveles del spring, etcétera. Es decir, en casos reales, que ahorita vamos a ver un poquito, pero en la siguiente clase vamos a ver puros ejemplos reales, que precisamente es la intención de esto, que primero
entiendan toda la teoría, porque esto es muy importante estar analizando el volumen y es muy importante estar analizando los puntos en los cuales el precio toca los niveles de soporte y de resistencia, ¿no? Entonces, como decía, el precio constantemente está probando los niveles del Automatic Rally, así como del Spring, una y otra vez, y esto nos hace que vayamos a la fase B. Vemos una ruptura rápida que prueba el compromiso bajista, como ya decíamos aquí. La zona del Spring viene este pequeño engaño para que la gente piense que hay que entrar en short y en ese momento pues consiga la liquidez necesaria. Al no encontrar la oferta suficiente, el precio reingresa a la zona del rango de la acumulación y vemos muy poco volumen. Si ven lo que les platicaba antes, ¿no? Aquí, déjenme ver si con esto puedo escribir. Bueno, no me deja, pero bueno, no importa. El tema es que aquí estamos viendo que el volumen empieza a venir de más a menos, ¿no? Vemos que el de más a menos, y como ya se los había explicado antes, básicamente esto lo que significa es no hay interés en que el precio siga bajando. Entonces, cuando vemos esto, puede ser un buen punto de entrada al alza. Es decir, aquí tú ya viste que tuvo mucho volumen y no logró romper. Ya decíamos, falta de armonía. Vemos que el volumen decrece. Aquí podría ser un buen punto de entrada, por ejemplo, porque empezamos a ver que después de que está no en armonía y el volumen empieza a decrecer, vemos que hay muy poco interés en que el precio siga bajando, ¿no? Entonces, el precio reingresa a la zona de rango y esto nos lleva a la siguiente zona, que es precisamente la fase D, que como decíamos anteriormente es una fase ahora, una secuencia de máximos y mínimos crecientes encaminados hacia la zona del Automatic Rally, donde vemos precisamente el last point of support o las últimas zonas de soporte. Empezamos a ver aquí que empieza a generar un soporte. Cuando el precio perfora esta zona, tenemos el salto del arroyo, que es lo que les platicaba. El salto del arroyo es cuando rompe la línea alta del rango. Hacemos el salto del arroyo, o en inglés que se le conoce como jump across the creek. Y luego vemos un pullback a la zona del arroyo, que es precisamente esto, y nos vamos a un mercado alcista, ¿no? Aquí vemos una zona de strength, que es una zona de fuerza, o sea, una zona que no es débil, sino todo lo contrario. Olvidé la palabra, pero bueno, es una zona de fortaleza, pues, donde vemos que el precio se fortalece. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, simplemente para que no se les olvide. Antes de esto, les voy a decir la siguiente frase, que es la 1, 2, 3, 4. La quinta frase es y la demanda. Así que apúntenlo por ahí, no se les olvide, ya llevamos 5 palabras para que se puedan ganar estos 5 Shibas. Entonces, vamos a regresar rápidamente por aquí. Está bien, le voy a hacer caso a mi buen amigo Daniel. Baja más, compramos más. Así lo vamos a decir. Compramos más, baja más, compra más. Eso es así. Porque suena a chiste, pero yo sí lo hago. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegó a los 40,000, vendí porque vi que iba a haber un pequeño retroceso y cuando bajó, compré más, ¿no? Pero también pudiste no haber vendido y haber comprado en 38,000, cuando bajó a 36,000 y algo, comprar más, porque de eso se trata de acumular. Así que bueno, vamos a seguir. Pero bueno, como les decía, en un resumen, básicamente lo que estamos aquí es buscamos un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y esto lo que nos hace es que si hay mucha oferta, el precio tiende a caer, y si hay mucha demanda, el precio tiende a subir, ¿no? Entonces nos fijaremos entre la armonía y el volumen, que es lo que les decía. O sea, por eso es muy importante. Si estamos viendo que hay mucho volumen y el precio no consigue romper, pues hay falta de armonía. Entonces hay que fijarnos cómo sigue el volumen siguiente, ¿no? Como ya lo veíamos aquí en el gráfico anterior. Déjenme regreso 2 segunditos solo para que lo vean. Si ven aquí, estamos viendo en esta línea roja un aumento de volumen considerable, el precio no logró romper y empezamos a ver que hay decreciente volumen. Esto lo que nos dice es, ojo,
porque no hay interés en que el precio siga bajando, ¿no? Entonces se puede ir to the moon, ¿no? Así que bueno, ya decíamos, nos fijamos entre la armonía y el volumen y vemos una acumulación de tendencia bajista y una distribución de tendencia alcista. Entonces, básicamente lo que dice aquí es, uno, es muy importante los tres principios fundamentales, como ya decíamos, la ley de la oferta y la demanda, la ley del esfuerzo y del resultado y la ley de la causa y del efecto, ¿no? Si no le agarraste bien la onda, puedes regresar este video para que veas precisamente qué significa la ley de la oferta y la demanda, qué es la ley del esfuerzo y del resultado y cuál es la ley de la causa y del efecto. Pero sí es muy importante que te aprendas esto. Luego, las posiciones primarias, ¿no? Como ya lo decíamos. La parada, siempre hay que fijarnos hasta dónde va a llegar el precio, ya sea para arriba o para abajo, en qué punto está llegando. Ahora, como ya decíamos, cuando viene hacia abajo se llama spring, cuando va hacia arriba se llama upthrust. Luego vemos el test que está haciendo y luego vemos el salto del arroyo y luego vemos el pullback a la zona de hielo, ¿no? Básicamente lo que estoy diciendo es que viene aquí, hace una parada, baja a la zona del automatic rally. Vemos en este punto que hace el upthrust, que es básicamente el engaño, vuelve a bajar, hace un test a la zona del arroyo, volvemos a bajar, hace un retroceso a la zona de hielo, hace un pullback y vámonos, rompe y apoya. Hace un rompe y apoya y nos vamos, ¿no? Y precisamente pues a la alza es igual. Vemos hasta dónde llegó la parada, vemos el automatic rally, ahora vemos el spring, como les decía, en un movimiento de acumulación, de distribución se llama upthrust y en una fase de acumulación se le conoce como spring, ¿no? Entonces vemos el spring, volvemos aquí a la zona del arroyo, vemos un secondary test, vemos un rompimiento a la zona del arroyo, hacemos un pullback y vámonos to the moon, ¿no? Y ahora precisamente podemos ver pues estas figuras, ¿no? Que es precisamente lo que ya les comentaba. Les comentaba, podemos ver aquí el hombro, cabeza, hombro, o podemos ver el hombro, cabeza, hombro invertido, ¿no? Que precisamente de ahí sale, ¿no? O podemos ver la doble llegada bajista, que es precisamente esta, o podemos ver la doble llegada alcista, que es 1, 2 y alcista, ¿no? Que también a esto se le conoce como doble techo o a esto se le conoce como doble suelo, ¿no? Precisamente de ahí empiezan a salir todos los patrones chartistas, ¿no? O sea, no es como que alguien se los haya inventado de, el hombro, cabeza, hombro significa que va a caer, ¿no? O el hombro, cabeza, hombro invertido significa que va a subir. O sea, sí, pero como ya lo mencionamos antes, tiene un porqué, tiene una razón técnica. Entonces, cuando vean este tipo de movimientos hay que analizarlo. O sea, no solamente hay que decir, mira, aquí se hizo un hombro, cabeza, hombro y va a caer. Pues no, porque precisamente por eso luego nos equivocamos, porque solamente nos fijamos en que el dibujo parezca un hombro, cabeza, hombro, pero hay que fijarnos si efectivamente está generando un rango. El otro día alguien mostraba un hombro, cabeza, hombro en algo que no tenía nada que ver y decía, es que el precio va a romper, y yo dije, no, es que no va a romper porque ese no es un hombro, cabeza, hombro. Eso simplemente es que el precio está haciendo una serie de movimientos, a lo mejor es una onda C de Elliott o algo, ¿no? O sea, evidentemente tenemos que analizar cómo está el mercado. Ahora, todo esto que les acabo de explicar lo tengo en un pequeño documento, que es este, ¿no? Donde habla del método de Wyckoff, donde nos dice los principios fundamentales, nos habla de las fases del mercado, que era lo que ya les platicaba antes, ¿no? La fase de acumulación, la fase de avance, la fase de reacumulación, la fase de avance, la fase de distribución, la fase de declive, la fase de redistribución y finalmente la confirmación del mercado bajista, ¿no? Como ya decíamos, tenemos posiciones primarias alcistas y posiciones primarias bajistas. Aquí estamos viendo las alcistas, como ya decíamos, la parada, el automatic rally, el spring, el test del spring, el salto del arroyo y el back al arroyo. Y precisamente en el bajista vemos la parada, vemos el automatic rally, vemos el upthrust, vemos el test del upthrust, el deslizamiento del hielo, el back a la zona del hielo y vámonos con el movimiento bajista, ¿no? Y luego, pues aquí viene también una explicación de esas posiciones, ¿no? Donde dice qué es la parada, qué es el automatic rally, qué es el spring, qué es el salto del arroyo, qué es el back
tal arroyo, etcétera, etcétera. Entonces, también les voy a compartir este pequeño documento, que la verdad es que suena bastante interesante. Vale, bueno. Entonces, les voy a decir otra frase que es, si hay mucha oferta, el precio tiende a caer, ¿ok? Ya con esta llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases. Falta una más que ahorita vamos a hablar de ella, ¿no? Precisamente les quiero mostrar aquí un pequeño ejemplo real que sucedió con TRX, ¿no? Donde precisamente veíamos que aquí viene un declive. Se los quería mostrar para que vean que no es exactamente pues como lo muestran todos los dibujos, ¿no? Aquí estábamos viendo pues una zona de redistribución, bajó un poquito más, hizo un pequeño rango, luego cayó de más y hasta que pudimos encontrar aquí donde se detuvo el precio, ¿no? Vemos que se detuvo el precio, viene al Automatic Rally, empezamos a ver una serie de testeos, que como ven aquí se generó la parte baja del rango y aquí se generó la parte alta del rango. Empezamos a ver que el precio viene por aquí, hace una serie de testeos, intenta engañarnos que se va a ir para arriba, vuelve a bajar, vuelve a subir, empieza a hacer una serie de testeos, empieza a hacer una serie de testeos. Aquí algo bien importante. ¿Qué están viendo aquí? Que precisamente aquí empezamos a ver 3 velas muy largas. Esto nos da la idea de que el precio puede caer, ¿no? Vimos que hizo un spring, no logró romper, tuvo un reingreso de nuevo a la zona del rango, intentó volver a romper, volvió a hacer un reingreso y volvió a caer aquí, ¿no? Luego, pues ya sabemos, no necesariamente todas las veces hace una ruptura, ¿no? Aquí lo que decíamos es que iba a subir y efectivamente aquí tuvo una subida, no llegó hasta esta parte porque, bueno, pues no rompió, pero sí logró llegar de nuevo a la parte alta del rango y luego fue cuando cayó, ¿no? Como les decía, vamos a estar viendo la siguiente clase de este tipo de gráficos, pero reales, porque quiero que puedan identificar específicamente dónde se puede demostrar que el precio llegó a su parada, ya sea para arriba o sea para abajo, que podamos identificar cómo encontrar ese rango, porque fíjense, además algo bien importante es, me voy a regresar a este gráfico. Además, esto, ¿por qué sería muy importante? Tú imagínate que quieres entrar al bot de MEX. Entonces, en el momento que identificas que llegó a la parte del selling clímax, es decir, a la parada de la caída, y luego identificaste la zona del arroyo, pues en ese momento estás encontrando el rango. Entonces podrías entrar con el bot y esto lo que nos está diciendo es, pues puedo poner un rango entre este punto y este punto, ¿no? Entre el Automatic Rally y el Selling Climax. Entonces tú pones tu orden más o menos por aquí y el precio va a venir para acá, luego va a hacer un testeo, va a volver a testear, va a estar el mercado así y pues esto la verdad es que te puede dejar una buena ganancia. Entonces nos sirve para muchas cosas precisamente este método de Wyckoff. Nos sirve uno para identificar rangos, nos sirve para identificar si el final de ese rango será para subir o será para caer. Como ya decía, tienes que identificar la fase del mercado, tienes que identificar si estamos en acumulación, si estamos en distribución, si estamos en caída, si estamos en subida, y eso también nos puede ayudar a identificar tendencias, ¿no? Lo cual es bastante importante. Y bueno, la última frase que les voy a decir el día de hoy es precisamente, si hay mucha demanda, el precio tiende a subir. Así que con esto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases que ya les dije. Estas 7 frases, en un momentito más les vamos a decir qué van a hacer con ella. Pero bueno, déjenme regresarme precisamente a esto que les decía. Mándenme un correo, por favor, a javigamboa.locutor@gmail.com y les voy a hacer llegar este pequeño resumen, bueno, más bien de este lado, este pequeño resumen, no le atino, aquí, este pequeño resumen que están viendo aquí. Aquí, este pequeño resumen es precisamente el que les voy a mandar por correo electrónico. Y bueno, pues nada, síganme por favor en todas las plataformas digitales. Estoy en Facebook como Javi Gamboa Trader. Siempre estamos publicando
análisis y un montón de información ahí. También un montón de dinámicas que Mexo siempre está... La verdad es que Mexo, increíble, siempre se la pasa haciendo dinámicas, se la pasa regalando airdrops, se la pasa regalando un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, pues síganme por ahí. También estamos como Javi Radio en Instagram. Estamos en nuestro canal de YouTube como Trading Mex for Dummies y por supuesto nuestro correo electrónico, que aunque ya me hicieron favor de ponerlo aquí en la pantalla, pues precisamente es javigamboa, locutor@gmail.com. Y déjenme volverles a repetir. Ahora que ya tengas esta frase, lo que tienes que hacer es ir a nuestro grupo de Mexo Exchange en Facebook y compartir esta frase. No tienes que poner nada, solamente tienes que poner la frase y abajo tu UID y tienes que poner solo eso, ni una sola palabra más, ni una palabra menos. Y las 10 primeras personas, ahí está apareciendo comunidad Facebook Mexo Exchange. Las 10 primeras personas que pongan la frase completa y nos manden su UID se van a ganar estos 350,000 Shivas o 2 Shivas, que como ya decía, si esto lo acumulas y qué tal que Shiba en algún momento vuelve al precio de Bitcoin, te vas a hacer multimillonario gracias a esto. Y como les decía, ¿quién te da clases gratis y además te regala dinero? Nadie. Absolutamente nadie, solo Mexo se puede dar estos lujos y logra mantener súper contenta a su comunidad. Así que nada, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, como les decía. La idea de estos videos, de todos los videos, porque fíjense, ya hemos hablado a lo largo de los videos, hemos hablado de indicadores, hemos hablado de las bandas de Bollinger, hemos hablado del RSI, hemos hablado del MACD, hemos hablado de la acción del precio, hemos hablado de los patrones de velas alcistas y bajistas. Hemos hablado de la estructura del mercado. Como ya decía, hablamos de la acción del precio hace 3 clases. La clase pasada hablamos de Wyckoff, específicamente cómo identificar las fases del mercado. Y ahora en esta segunda fase hablamos de las fases y de las 3 leyes fundamentales que rigen la metodología de Wyckoff. Así que la siguiente clase, que será el próximo martes, 8:30 de la noche, a través de todas las plataformas de Mexo, donde también vamos a estar regalando más airdrops. Vamos a hacer, a partir de la siguiente clase, vamos a hacer uno, pero que sea mensual. Voy a ver si logro que en lugar de que sean 2, sean más, para que durante todo el mes estemos dando una frase y al final del mes se puedan ganar un airdrop mucho más grande, ¿no? Así que, por favor, síganos en todas las plataformas digitales. Sigan a Mexo, que como ya les decía, tenemos eventos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Hay podcast, estamos en Telegram, estamos en Discord, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todos lados. La verdad, ahí está precisamente las redes. En este momento están apareciendo en la pantalla. Así que sigan a Mexo, porque la verdad es que no se van a arrepentir. Tenemos grandes sorpresas, siempre estamos listando nuevas monedas, siempre estamos con nuevos productos, como ya lo saben, el grid trading. Ahora salió lo del índice, que luego haremos una clase específicamente para hablar de qué se trata el índice. Hace algunos días, Laura Ángel junto con un experto hablaron precisamente del índice, así que si no sabes de qué hablo, busca dentro del canal de YouTube de Mexo esta clase donde hablaron específicamente del índice para que te des una idea de qué es, para qué sirve, dónde lo encuentras, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que se conectó, muchas gracias a toda la gente que le interesa el trading. Ya lo saben, stay tuned, Trading for a Living. Yo soy Javier Gamboa, embajador de compromiso de esta gran plataforma Mexo y nos vemos la próxima semana. Adiós.